Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día domingo 26 de abril ya. Eh, Sabemos que hay situaciones que pueden ser difíciles como esta, ¿cierto? De poder estar en nuestra casa más tiempo del debido, pero hay una forma yo creo que Dios nos da a todos nosotros para decirnos que tenemos que estar alegres de una u otra forma, porque estar alegre no es solo reír, ¿cierto? Mira, si vamos a ver lo que dice 1 Tesalonicenses 5, versículos 16 al 18, dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Lo primero que nos dice acá, que creo que es muy importante y algo que yo creo que siempre perseguimos todos nosotros, es que nos dice que estemos siempre alegres. No a veces, dice siempre. Y Dios nos ha dado sentimientos para hacernos saber si estamos bien o si estamos mal, y no debemos ignorarlos. Por algo Dios los ha dado a nosotros. Y porque estar alegres, como les decía, no es reír, no es solo reír por cualquier cosa. En Proverbios 14:13 dice, también de reírse duele el corazón, y hay alegrías que acaban en tristeza. Cuando estamos sumidos en tristeza, parece que pudiéramos reír a veces con facilidad, aún en la tristeza, pero eso no es estar alegre. Pudiéramos engañarnos a nosotros mismos o engañar a otros fácilmente. Pero tampoco estar alegre es sentir placer, ¿cierto? Porque podemos sentir placer en muchas cosas, pero a la vez ser una persona miserable también. Puede encontrar placer en las drogas, se puede encontrar placer en el alcohol, ¿cierto? En el dinero, en las fiestas, en la infidelidad, incluso en relaciones nocivas y otras cosas que producen placer. En eso no hay felicidad. El placer es pasajero. Entonces, estar alegre no es solo reír, no es tener una vida sin problemas o sin dolor. Estar alegre es tener paz a pesar de la situación. Estar alegre es tener paz a pesar de la situación. Y por eso el gozo de Dios es paz en medio de la tormenta. Yo creo que cuando nosotros experimentamos eso, tener paz en medio de los problemas, de la tormenta, de unas situaciones difíciles, creo que es cuando comenzamos nosotros a entender cómo obra Dios, cómo Dios se manifiesta en cada una de las situaciones que nos traen paz. Es creer que aunque no lo parezca, todo va a salir bien. Todo va a salir bien aunque pareciera que las situaciones son difíciles. Y aquí el Señor nos dice, estén siempre alegres. Y ahí es donde pareciera que estuviera la cosa que uno no entiende a veces, ¿cierto? De estar siempre alegre en la situación difícil. ¿Sabes? Muchas personas encuentran a Dios cuando no lo buscan. Muchas personas, nos ha pasado en la iglesia, que hay personas que llegan, tal vez porque lo han invitado, tal vez porque no han querido estar ahí realmente, pero llegan a la iglesia tal vez con una cara larga incluso, pero cuando son bien recibidos, cuando ven que en la iglesia hay alegría, cuando ven que las personas son amables, cuando empiezan a escuchar las alabanzas, cuando se comienza a escuchar la palabra, estas personas se van a sus casas, pero se van con algo nuevo, se van con algo bueno y nuevo para sus vidas, se van con Dios. ¿Sabe qué sucede con esas personas? El Espíritu comienza a obrar en ellos. Esas personas vuelven y se quedan. Y se quedan porque, no por las personas, sino porque encontraron a Dios. Y vieron a Dios en las personas, en los hermanos. Por eso como cristianos tenemos que usar la alegría. La alegría que tenemos, el gozo que Dios nos ha dado para medirnos a nosotros mismos. Una segunda cosa que encontramos en el pasaje de hoy en Tesalonicense eh, es la llave para estar felices. Que es la llave para estar felices, ¿cierto? Porque primero nos dice que estemos siempre alegres, pero esto va unido junto con estar alegres de verdad. Y el apóstol Pablo nos dice, nunca dejen de orar. Nunca dejen de orar, ¿cierto?
no dice oren, dice nunca dejen de orar. ¿Y sabe por qué? Porque Satanás nunca va a dejar de atacar. Tenemos que estar siempre atentos. Sabemos que el enemigo siempre, por eso, siempre o nunca va a dejar de atacar. Entonces nosotros tenemos que contrarrestar todo esto ¿con qué? Con la oración. El apóstol Pablo creo que es bien sabio al decirnos eso, que nunca dejemos de orar, tenemos que estar en una oración constante en el día. Nunca nos va, porque el enemigo nunca va a dejar de enfermarnos, el enemigo nunca va a dejar de engañarnos, nunca va a dejar de tentarnos, ¿cierto? Por eso no podemos darnos el lujo de tener una vida sin oración, porque hay un enemigo que es real. Pero también nunca dejar de orar porque el mundo siempre también va a tratar de alejarnos de Dios. Las cosas del mundo, ¿cierto? Van a tratar de apartarnos de la presencia de Dios y alejarnos de Él también. Siempre habrán personas o cosas que van a tratar de hacerte sentir, ¿cierto? Que Dios no es importante y la iglesia tampoco. Entonces pueden engañarnos fácilmente si nosotros no estamos preparados. Por eso tenemos que mantenernos en una oración constante. Porque el enemigo puede hacerte creer la iglesia no es tan importante, sobre todo en este tiempo, que cualquiera podría decir, cualquiera que es seguidor de Cristo podría decir, la iglesia no es tan importante. Y eso significa que el enemigo lo está engañando, que el enemigo le está dando una palabra para que él la crea. Y eso es engañar. Eso el enemigo te puede engañar fácilmente. Y te engaña fácilmente, ¿por qué? Porque no estás preparado, porque tal vez no estás leyendo la palabra, no estás orando constantemente. Entonces es una tierra fácil para él decir, la iglesia no es un lugar tan importante al que tú puedes acudir o Dios mismo no es tan importante en este tiempo. Por eso el apóstol nos dice estar siempre preparado porque el enemigo está siempre al acecho. Si vemos lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 4, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Recuerda cuando comience a sentirte atraído por las cosas del mundo, usted se puede convertir en un enemigo de Dios. Entonces, en ese momento es cuando debemos orar. Nunca dejar de orar. El mundo trata de alejarnos de Dios. Y yo no creo que nadie quiere volverse enemigo de Dios, ¿cierto? Sobre todo cuando lo conocemos, sabemos quién es. Eh, pero, pero tampoco nunca dejar de orar porque nuestra carne no quiere perdonar, ¿cierto? La carne no quiere perdonar. La carne no quiere, lo que desea la carne es venganza muchas veces. Lo que quiere sentir es envidia, sentirse atraído por las cosas mundanas, ¿cierto? La carne se cansa, se enoja. Por esto y más cosas que podemos experimentar, nunca dejar de orar. Yo creo que la sabiduría en que nosotros podemos adquirir respecto a este mensaje es que, es que nosotros podamos mantenernos en un tiempo de oración, siempre constante con Dios, en cualquier momento, saber que Él está con nosotros y que nos da esta palabra para que lo hagamos, porque si no podemos ser engañados fácilmente. Ahora tengo una pregunta. ¿Cuántas veces piensan que somos atacados por el enemigo? El mundo o la carne misma, ¿cierto? Propia. Una vez a la semana, dos, una vez al día, ¿sabe? Somos atacados permanentemente, continuamente. Y a veces no nos damos cuenta eh, de una forma consciente de cómo esto sucede. El enemigo ataca constantemente, continuamente. Por eso debemos estar orando, ¿cierto? De forma permanente y en todo tiempo. Orar sin cesar. Orar sin cesar. Creo que todos conocemos el versículo. Orar sin cesar, que es de 1 Tesalonicenses. La otra versión dice, oren en todo momento. En Efesios 6:18 dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. A veces no podemos disfrutar del primer versículo, ¿cierto? El de estar siempre alegres. ¿Sabe por qué? Porque no se está orando continuamente. O sea, podemos estar alegres, pero tenemos que estar orando. Son versículos que van de la mano.
Encontrar la verdadera alegría tiene que ver con encontrar a Dios, y ese contacto con Dios continuo es a través de la oración, que va a hacer que nosotros nos mantengamos también siempre alegres. Por eso hay que mantenerse en la oración continua. Y no solo por nosotros, sino que tenemos que orar también, dice acá, por otros. Y es importante orar por los demás, no solo por uno mismo. Sabemos que Dios quiere bendecirnos, pero también que tenemos que desear nosotros querer que Dios bendiga a otros y estar orando por otro, por su situación, cualquiera esta sea. También dice que hay que mantenerse alerta. ¿Alerta a qué cosa? A los dardos del enemigo, ¿cierto? Porque él es persistente. Él es persistente en eso, en atacar. Nosotros tenemos que ser persistentes en la oración. ¿Para qué? Para contrarrestar los dardos del enemigo. Por eso no tenemos que ser ingenuos respecto del diablo, del enemigo, ¿cierto? Él está siempre obrando para hacernos mal y que caigamos. No nos va a dejar tranquilos. Si usted piensa que el diablo le va a dejar tranquilo, eso no es así. Él siempre va a estar queriendo hacerte caer. Él está planeando cómo hacernos caer. Y si el Señor y Dios nos anima a orar, es para que podamos renovar también nuestra mente. Para no ver a Dios desde nuestro dolor, ¿cierto? Nuestra rabia, desde nuestro resentimiento o desde nuestro pasado, que también a veces nos hace mal, desde nuestra perspectiva propia. Porque esto es precisamente lo que le pasó a Jeremías. Jeremías, él estaba viendo a Dios desde su perspectiva, desde su dolor o desde un corazón malo. Era influenciado por algo externo a Dios. Y eso lo podemos leer en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 1 al 17. Se los voy a leer ahora. Dice: yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira. Me ha hecho andar en las tinieblas, me ha apartado de la luz. Una y otra vez y a todas horas su mano se ha vuelto contra mí. Me ha marchitado la carne y la piel, me ha quebrantado los huesos, me ha tenido un cerco de amargura y tribulaciones. Me obliga a vivir en las tinieblas como a los que hace tiempo murieron. Me tiene encerrado, no puedo escapar. Me ha puesto pesadas cadenas. Por más que grito y pido ayuda, Él se niega a escuchar mi oración. Ha sembrado de piedra en mi camino. Ha torcido mis senderos. Me vigila como oso agazapado. Me acecha como león. Me aparta del camino para despedazarme. Me deja del todo desvalido. Con el arco tenso me ha hecho el blanco de sus flechas. Me ha partido el corazón con las flechas de su ojiva. Soy el hazme reír de todo mi pueblo. Todo el día me cantan parodias. Me ha llenado de amargura, me ha saturado de hiel. Mira, aquí Jeremías está hablando de Dios, que como que Dios está haciendo eso contra él, pero eso no es así. Eso es un engaño que el enemigo ha tendido contra él. Y él ha creído que esto que es verdad. Mira, sigue diciendo: me ha estrellado contra el suelo, me ha hecho morder el polvo, me ha quitado la paz. Ya no recuerdo lo que es la dicha. Y digo, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Pero luego, si tú te das cuenta después de él sentir todo esto, pensando que viene de Dios, él comienza a orar, empieza a orar una oración de fe, una oración de un corazón ya sano y perdonado. Y ve a Dios como realmente Él es. Sí, mira lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, versículos 21 al 26. Dice: pero algo más se me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente a aquel que el Señor, a que el Señor venga a salvarnos.
quizás al sacar su dolor, ¿cierto? Su resentimiento, él fue sanado. Jeremías fue sanado. Y hace una oración de fe, de reconocimiento, de esperanza en el Señor. Cuando el Señor nos dice, nunca dejen de orar, ¿cierto? Nos dice que estemos alerta. Hay un enemigo real. Por eso tenemos que tener cuidado. Tengan cuidado con el mundo. No se dejen controlar por la carne, ¿cierto? Por eso cuando el mundo o la carne quieran que hagamos algo que puede ir en contra de lo que Dios dice, debemos orar lo siguiente. No me voy a rendir. No me voy a echar para atrás. Voy a continuar. ¿Por qué? Dios está conmigo. Cuando viene el dardo del enemigo para traer tristeza, la salida de esa tristeza está en nuestra oración de fe también. Y creo que tenemos que ser sabios en entender eso, que la oración todo lo puede. Cuando el enemigo o la carne viene y te dice, divórciate, ya no hay esperanza. En ese momento nuestra oración debería ser lo que nos dice Dios, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Y creo que tenemos que ser sabios en entender eso también. Hacer una oración de fe y nunca dejar de orar. Si nosotros tomáramos más tiempo para analizar lo que pensamos, lo que estamos sintiendo o lo que hacemos, usted se va a dar cuenta que en muchas ocasiones podemos ser más controlados por el enemigo que por el espíritu. Que somos más controlados a veces por la carne que por el espíritu. ¿Qué nos atrae más el mundo a veces que la misma iglesia? Tristemente a veces la influencia del enemigo es más fuerte que la de Dios mismo, pero eso es porque nosotros lo hemos permitido. A veces es más atractiva las cosas del mundo porque nosotros hemos permitido que así sea. Por eso tenemos que estar buscando a Dios constantemente y nunca dejar de orar, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Debemos cuestionarnos de dónde vienen los pensamientos, de dónde vienen nuestros sentimientos, ¿cierto? Si vienen de Dios o vienen del mundo, de la carne, ¿cierto? Entonces la única manera de ganar esta batalla con estos embates del enemigo es orando. Y orar es reemplazar esos pensamientos por los pensamientos de Dios. Orar es reemplazar esos sentimientos por los frutos del Espíritu, por amor, por paz, por gozo, bondad, dominio propio, ¿cierto? Y los otros 4 que hay. Orar para reemplazar esas acciones por la voluntad de Dios. Es importante orar. Es muy importante. ¿Queremos alegría? Tenemos que estar orando. ¿Queremos ser alegres? Tenemos que orar constantemente. Lo que Dios quiere es que no nos quedemos callados ante los ataques del enemigo, sino que levantemos siempre una oración y estar conscientes de cómo ataca el diablo y orar una oración de fe. Tenemos que ser conscientes. Entonces lo primero es estar siempre alegres. Lo segundo, nunca dejar de orar. Y lo último es dar gracias a Dios en toda situación, en las buenas o en las malas, ¿cierto? Y porque nos dice esto. Lo que pasa es que a veces van a haber situaciones que no van a cambiar. Hay situaciones en las cuales nosotros vamos a estar orando para poder ser alegres, de estar alegres, ¿cierto? Que nosotros queremos que cambien. Y si no cambian, aún ahí debemos dar gracias. Si hay oraciones que tú piensas que no son contestadas y que Dios está haciendo su perfecta voluntad, aún ahí hay que darle gracias a Dios. Porque van a haber cosas que nosotros le vamos a pedir a Dios y no se van a cumplir. Aún ahí el Señor dice, hay que darle gracias igual, porque Él está haciendo su perfecta voluntad. El Salmo 30, versículo 11, dice esto, dice, convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. El Salmo 34:1 dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. ¿Se dan cuenta? El Señor cambia nuestra situación en alegría, mi lamento en danza. Y después dice, el Salmo 34 está diciendo ahora, bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. ¿Se dan cuenta que tiene que ver con algo que es bien alto? Siempre o nunca, o Él cambió algo que era triste en algo que ahora es alegría. Tenemos que ser conscientes de cómo actúa el Señor. Él no le gustan las cosas así como a la mitad nomás. Él cuando quiere hacer algo lo va a hacer con todo.
y cuando no quiere hacer algo también nos lo va a hacer saber. Filipenses 4, versículos 6 al 7, tiene que ver, está muy relacionado con 1 Tesalonicenses 5, que es el versículo principal que leemos hoy. Dice, no se inquieten por nada. Mira, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No se inquieten por nada. En toda ocasión, oren sin cesar, ¿cierto? Oren en todo momento, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Dar gracias en toda ocasión. ¿Se dan cuenta que están relacionados? ¿Por qué? Porque lo que buscamos nosotros es también lo que está en el primer versículo de 1 Tesalonicenses, estar siempre alegres. Mira lo que dice el versículo 7 de Filipenses 4:7. Dice, y la paz de Dios. Y la paz de Dios. Esa paz de Dios es la que nos trae la alegría. Porque le hemos buscado con oración, con ruego, hemos presentado nuestras peticiones, como dice esto, ¿cierto? Y además le hemos dado gracias por lo que ha sucedido. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Estamos persiguiendo, yo creo que nosotros perseguimos la paz de Dios, la queremos y va a sobrepasar nuestro entendimiento de cómo Dios nos da la paz cuando sabemos que podemos estar en un momento difícil. Porque Él cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, estar siempre alegres, lo primero. Segundo, orar en todo momento. Y lo tercero es y dar gracias en toda situación. Hermano, el Señor quiere y desea que nuestra alegría sea completa. Es por esto que debemos entender que orar es fundamental. E ir con acción de gracias delante de Él, delante del Señor, ¿cierto? En cada cosa que nos sucede en nuestra vida, aun cuando la vida parezca que no nos favorece. El Señor está con ustedes, el Señor les quiere bendecir, pero el Señor también nos llama y nos dice, manténganse en oración en todo momento. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Sabemos que tú tienes, Señor, una palabra de ánimo, porque esto es para animarnos a nosotros a buscar ser alegres, Señor, a buscar tener tu gozo, Padre. A saber, Señor, que nunca debemos dejar de orar a ti, Padre. Queremos ser agradecidos, Señor, queremos tener corazones agradecidos de lo que tú haces en nuestras vidas. Ya sea detrás de lo bueno o detrás de lo malo que nos pasa, Señor, sabemos que tú estás obrando. Pero ayúdanos, Señor, también a que nosotros no seamos engañados por el enemigo. Que no seamos engañados con cualquier cosa del mundo o incluso con nuestra propia carne, Señor, que pueda hacernos verte a ti, Señor, de una forma diferente de como tú eres. Que seamos sabios, Señor, que te busquemos siempre, que podamos siempre orar para saber cuál es tu voluntad. Bendice, Señor, a la iglesia, bendice a cada hermano, Señor, bendice a aquel que esté pasando un tiempo difícil en este momento, Señor, a aquel que te esté buscando, a aquel que tal vez te ha dejado de buscar porque se ha concentrado en otras cosas, Señor. Yo te pido que tú nos dé un corazón, Señor, que te busca, un corazón alegre, un corazón que nunca deja de orar y que siempre es agradecido de ti. Muchas gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.